eso. Hola. Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Listo. Bueno, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una noche más de lectura bíblica. Esta noche vamos a orar. Vamos a orar para iniciar con la lectura. Recuerden que hoy empezamos con la carta de Primera de Corintios. ¿Sí? Desde el capítulo 1 vamos a estar leyendo capítulo 1, 2 y 3. Entonces, pues para que alisten sus Biblias mientras las demás personas se van uniendo y pues oremos al Señor de que Él sea bendiciéndonos en esta noche. Amado Señor Jesús, gracias te queremos dar, bendito Dios, porque nos permites una vez más estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, para leer de tu palabra, Señor, para aprender de tus enseñanzas, de lo que dejaste escrito para nosotros, amado Rey. Te pedimos, amado Señor Jesús, que seas tú dándonos sabiduría para cuando leamos esta palabra entenderla de la manera correcta, Señor. Guarda nuestras bocas de hablar lo que no es correcto, lo que no es lo indicado, Señor Jesús, sino que sea siempre, Señor, tu palabra, Dios, de la manera que tú quieras exponerla a tu pueblo, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos por el camino en esta noche y dándonos, amado Rey, de esa palabra fresca que tú nos has prometido, Dios, esa sabiduría, Señor, que tú nos has dicho que el que quiera sabiduría, que el que pida sabiduría, tú se la darás. Bendecimos, amado Dios, tu nombre una vez más. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les había comentado, el martes en la noche, hoy empezábamos con Primera de Corintios. Amén. Y pues que antes de comenzar cada libro, íbamos a leer un poquito como de datos esenciales de la carta, ¿cierto? Entonces, que dónde se escribió, que quién la escribió, desde dónde, bueno, ¿cierto? Entonces, vamos a leerlo acá un poquito y les voy a leer tal como está acá escrito en la Biblia. Dice, datos esenciales. Recuerden, aún no estamos empezando a leer el capítulo como tal, ¿listo? Yo les indico cuando empecemos con el capítulo como tal. Simplemente acá les voy a leer unos datos sobre la carta que vamos a leer. Dice, datos esenciales. Propósito, identificar los problemas en la iglesia de Corinto, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Autor, el apóstol Pablo. Destinatario, la iglesia de Corinto y los cristianos en todas partes. Fecha, cerca del 55 después de Cristo, casi al final de los 3 años de ministerio de Pablo en Éfeso, durante su tercer viaje misionero. Es decir, esta carta se escribió
un poquito antes de la carta de Romanos, que fue la que leímos la última vez. Dice, marco histórico. Corinto era una ciudad cosmopolita principal. Contaba con un puerto y un centro comercial destacado. Era la ciudad más importante en Acaya. También se caracterizó por estar llena de idolatría e inmoralidad. La iglesia estaba compuesta mayormente por gentiles. Pablo la estableció en su segundo viaje misionero. ¿Listo? Después dice, versículo clave, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Personas claves, Pablo, Timoteo y miembros de la iglesia de Cloe. Lugares clave, reuniones de adoración en Corinto. Características principales, esta es una carta directa y enérgica. Amén. Ahora sí, ya después de tener como los datos básicos de esta carta que la escribió Pablo desde Efeso en el año 55 después de Cristo para Corinto, entonces ahora sí vamos a empezar la lectura. ¿Listo? 1 Corintios capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el mismo testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios a que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se le salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? ¿Como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces acá, como leíamos al principio, esta palabra se envió a la iglesia de Corinto porque estaban habiendo muchas divisiones, ¿cierto? Eso era lo que leíamos ahí en el primer capítulo. Entonces decían que ellos que estaban en pleitos, en discusiones, en contiendas, en divisiones con todos ellos, ¿cierto? Entonces esa iglesia, unos decían, no, es que yo soy de Pablo. Y otros decían, no, es que yo soy de Apolos. Y otros, no, es que yo soy de Cristo. ¿Cierto? Haciendo referencia a ¿qué? A que digamos algunos conocieron del Evangelio de Dios por medio del apóstol Pablo. Otros conocieron del Evangelio de Dios por medio de Apolos, que era otra persona. Digamos, pues en la Biblia no se habla mucho de Apolos. Apolos se cree que era como otra persona a la cual se le habló y se le predicó el Evangelio según lo que leíamos en Hechos de los Apóstoles, y fue una persona también como muy diestra en predicar la palabra entre los gentiles, ¿sí? Entonces, bueno, empezaban a decir, no, yo soy de aquí, yo soy de allá. Entonces empezaban a ver esas divisiones, y Pablo les escribe diciéndoles que eso no debería ser así, sino que la iglesia debería estar unida. Recordemos que todos somos un solo cuerpo en Cristo, que no podemos empezar a decir, no, es que yo soy de aquí, y es que yo soy de allá, y es que no sé qué, ¿cierto? Cosa que lamentablemente sigue pasando hasta nuestros días, ¿cierto? Pero pues mucho de eso se da también digámoslo así, por las grandes diferencias doctrinales que hay entre muchas iglesias, ¿cierto? Entonces, digamos, no, que en esta iglesia creen que se debe adorar a Dios los sábados, no, en esta iglesia creen que se debe adorar a Dios los domingos. Entonces los de esta iglesia se vuelven como enemigos, digámoslo así, de los que van a la iglesia el domingo, porque, ¿sí? Entonces en esas cosas tan básicas no debe haber, digámoslo así, división entre nosotros los cristianos, sino que listo, bueno, hermanos, si ustedes creen que pueden adorar a Dios el sábado y nosotros el domingo, pues adoren ustedes el sábado y nosotros el domingo, no hay ningún problema. Todos los días son para adorar a Dios, no solamente el sábado, no solo el domingo. Usted puede adorarlo si quiere un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, el día que usted quiera, ¿sí?
No nos podemos quedar ahí como, ay, no, solamente el sábado o el sábado es para... No, si es cualquier día. ¿Que ¿Por qué lo hacemos el domingo? Bueno, porque es un día que nos queda a todos de pronto más fáciles por nuestro trabajo o porque, bueno, varias causas, ¿cierto? Entonces, la iglesia del Señor en este momento está dividida por muchas cosas, ¿cierto? Que no, que están que los que dicen que lo que hablamos, que del día. No, que están los que dicen que la mujer debe usar siempre falda. No, que están que los que dicen que... ¿qué otro ejemplo ponemos así? Nada. El velo. Bueno, eso hay muchísimas cosas que uno ve que no, que las mujeres deben usar velo, que las mujeres deben usar falda, y que nosotros no, la mujer debe vestir así, asá, bueno, ¿cierto? Entonces empiezan a crearse divisiones por cosas que no, o sea, que son básicas, ¿sí? Que no tienen por qué dividir una iglesia, y ha pasado eso. Otra cosa es mirar ya cosas más, digámoslo así, más importantes en la doctrina cristiana, que eso sí, tiene que haber una separación con esas personas que hablan eso. Recordemos que, digamos, en la iglesia, cuando nosotros vamos a estudiar las escuelas, nos hablan así de lo que es la declaración de fe, ¿cierto? Lo que creemos nosotros como iglesia cristiana de la declaración de fe. Entonces decimos, no, que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Si otra iglesia viene y le dice a usted, no, es que la salvación es por obras, o la salvación es por pagar aquí un impuesto y con eso Dios lo perdona, ¿cierto? Esas iglesias que hablan de todo lo que es diferente a la salvación por gracia, obviamente tienen que estar separadas del verdadero cristianismo, porque son cosas que están en contra de las bases del cristianismo, que era otra de las cosas que hablaba Pablo, ¿cierto? Dice Pablo en el capítulo 2 que él y los apóstoles pusieron un fundamento, ¿cierto? Y que ya los que vinieron después de los apóstoles empezaron a sobreedificar o a edificar sobre ese fundamento, pero que nadie puede venir a echar otro fundamento diferente. ¿Cuál es ese fundamento del que hablaba ahí Pablo? Nada. ¿No? ¿Cuál es? Porque es que ahí decía sobre y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, bueno. Sí, bueno, digamos eso es otra cosa. Bueno, más abajito. Pero dice que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. ¿Cierto? Que nadie puede venir a usted a decirle, no, Jesucristo no es el fundamento de la iglesia, sino que es Pepito Juárez, ¿sí? O es tal cosa, o es la otra, ¿cierto? Nadie puede venir a sobreedificar sobre ese fundamento, a echar otro fundamento, ¿cierto? Porque el único fundamento de nuestra iglesia es el Señor Jesucristo, lo que Él hizo, la fe que tenemos en Él, ¿cierto? Entonces nosotros como iglesia debemos estar unidos. Se está preguntando qué es fundamento. Fundamento es como las bases de una casa, ¿sí? Digamos, acá debajo del piso de la casa hay unas columnas, hay unos huecos así llenos de piedra que le dan fuerza a la casa para que no se caiga. ¿Listo? Entonces así es Cristo con nosotros, ¿cierto? Cristo es como esa base, ese fundamento en roca sobre la que está construida la iglesia, ¿cierto? Entonces no puede haber otro fundamento fuera de él. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más nos hablaba acá Pablo? Había una parte que me gustó por acá. Bueno, acá en el capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces yo cuando leo eso, perfectamente describe lo que es el tiempo de nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros vamos y le predicamos a otras personas, vamos y les decimos, mire que Cristo esto, que Cristo murió por nosotros, muchas veces ellos no creen, muchas veces ellos no lo aceptan, ¿sí? Simplemente ellos como que dicen, no, eso es una locura, eso yo no creo en eso, yo no creo que Jesús existió, yo no creo que si existió, yo no creo que haya resucitado. Entonces
dicen, eso que usted me está predicando de la cruz de Cristo para mí es una locura, ¿cierto? Pero para nosotros es poder de Dios. Recordemos lo que decía Pablo en Romanos, decía que no me avergüenzo del Evangelio porque ¿qué? Es poder de Dios. Porque es poder de Dios, ¿cierto? Es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Para salvación, ¿cierto? Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es muy importante, digamos, tener eso en cuenta de que nosotros, o sea, ese poder de Dios que nos ha dado por medio del Evangelio para ser salvos, pues a nosotros nos sirve de mucho, pero al mundo seguramente, y más que todo en este tiempo que hay tantos, digámoslo así, que se dicen ateos, otros dicen, no, pues yo soy agnóstico, pero ser agnóstico es casi que lo mismo de ser ateo, porque ser agnóstico es la persona que dice, pues yo no digo que Dios no existe, pero tampoco digo que Dios existe, ¿cierto? Entonces es aquella persona que ni frío ni caliente, ¿cierto? Entonces con Dios, pues o se cree o no se cree, ¿cierto? Uno no puede salir con yo como que sí creo y como que no creo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué otra parte les quería mencionar de pronto acá? Nada. Bueno, otra partecita acá en el capítulo 2, donde dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ahí se vuelve como un trabalenguas de que el Espíritu y que no sé qué. ¿Qué quiere decir esto? Dice que, ¿quién conoce verdaderamente lo que es un hombre? Pues el Espíritu que mora en él, ¿cierto? Es decir, el mismo Espíritu que está en el hombre conoce verdaderamente lo que es el hombre. Asimismo, el Espíritu de Dios conoce lo que es verdaderamente Dios. ¿Por qué el mundo no puede conocer a Dios? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros sí podemos llegar a conocer a Dios hasta cierto nivel? Porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo es que Él se presenta. Por medio de su Espíritu Santo es que Él nos da la sabiduría de su palabra. Aquí pueden venir miles de científicos y coger y leer, y muy seguramente no van a entender y van a decir, no, esto es una locura, esto es un cuento de hadas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios que les enseña, que les muestra los secretos de Dios, ¿sí? Recordemos, solamente el Espíritu de Dios es el que nos puede mostrar los secretos de lo profundo de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos conocer a Dios de la mejor manera, ¿sí? No podemos conocer a Dios a la profundidad que los hijos de Dios debemos hacer. Amén. Y bueno, hermanos, pues ahí creo que era así más o menos como lo principal de la lectura de hoy. No sé, ¿tú vas a opinar algo? ¿A decir algo? No, pues aquí me gusta la última parte, ya aquí terminando el capítulo 3, cuando Pablo nos habla de que nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu de Dios, es el que mora en vosotros. Que sí, pues lo que ahorita decía mi esposo, que bueno, tantas cosas que hacen divisiones a la iglesia de Cristo, pero ahorita digamos, por ejemplo, el ejemplo que ponía, que las mujeres no deben vestir falda, que las mujeres no sé qué. Sí, obvio, son cosas que de pronto son muy simples y muy básicas, pero aquí cuando Pablo nos muestra esto es que nosotros debemos ser ejemplo del Señor, debemos también como mujeres vestir también sabiamente, no es el hecho de que dice, ay sí, porque qué pereza las faldas, ¿no? Sino saber vestir una mujer recatadamente, para vestir es para Dios, no para el hombre. Y no sé, de pronto aquí el Señor como que me inquieta eso de que mujeres, que nosotras que vayamos a la iglesia, al templo del Señor, a alabarle, a adorarle,
debemos vestirnos es para agradarle a Él, no para agradar al hombre. De pronto una vez escuchaba así un ejemplo, no, que va una mujer y con un escote y con una minifalda o una ombliguera y el hombre ahí al pie y él queriendo como querer agradar a Dios, y ahí está la tentación, no, que nosotros no busquemos agradar al hombre sino agradar al Señor, para que así mismo nosotros seamos ese templo del Espíritu Santo, y no solo también en la forma de vestir, sino de pronto también que, bueno, lo digo así entre comillas, algunos dicen famosos que, bueno, son cristianos, pero se siguen tatuando, se siguen perforando. Son cosas que nosotros debemos tener mucha sabiduría y discernimiento de las cosas, porque si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo, debemos mantenerlos limpios, debemos no maltratarlo, sino debemos estar cuidando eso, espero, para la gloria y la honra de Dios. Por eso Pablo dijo, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces ahí es que Dios mediante Pablo nos exhorta a eso, a que aprendamos a ser sabios en todo momento y en todo tiempo. Amén. Amén. ¿Ya? ¿Listo? Amén, amén. Bueno, hermanos, entonces muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos esperamos nuevamente mañana 8 de la noche y el sábado, si Dios quiere, también. Y seguimos aquí, 8 de la noche nuevamente, pues para continuar con la lectura. Recuerden lo que les hemos dicho, si usted desea ayudarnos a leer la palabra, escríbanos En los comentarios o por el en los grupo de la comentarios, iglesia. exacto. Escríbanos por ahí, es simplemente leer. De pronto usted dice, no, pero es que yo no sé explicar, no se preocupe por eso, simplemente es que lo unimos acá a la llamada, ahí lo podemos unir y ahí aparecemos con pantalla dividida. En una parte aparecemos nosotros, en una parte aparece usted y nos ayudan a leer. Listo, dicen, leemos como leemos en la casa, común y corriente, no tiene que explicar nada si no quiere. Ya si usted quiere, pues Añadir o opinar pues, o preguntar claro que algo. sí, ¿cierto? Pero pues si no lo quiere, simplemente es leer. Listo, y pues nada, oremos para quedar despedidos y nos vemos el día de mañana. Bendito Dios, gracias te queremos dar nuevamente en esta noche por la sabiduría que nos has dado por medio de tu palabra, Señor, porque sabemos que en tu iglesia no deben haber divisiones por cosas simples, Señor Jesús, no deben haber divisiones, Dios, por cosas sencillas que no tienen mayor dificultad, mayor trascendencia, amado Rey, sino que debemos ser un verdadero cuerpo en ti, amado Señor. Y esto no solamente para todas las iglesias cristianas, sino principalmente para la iglesia a la cual asistimos, Señor. No debemos crear divisiones, grupos, que esto sí, que esto no, Señor. Sabemos, Dios de la gloria, que debemos ser todos unánimos en una misma fuerza, amado Señor Jesús, para poder sacar la iglesia adelante, bendito Dios. Gracias te queremos dar, Señor Jesús, por esta palabra que nos regalas y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Dios, nos des la sabiduría y el entendimiento en tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Dios, porque sabemos que solamente por medio de tu Espíritu Santo, Dios, el hombre puede conocerte, el hombre puede conocer lo profundo de Dios, lo profundo de tu Espíritu, bendito Rey. Gracias, amado Señor Jesús, por esta palabra. Te pedimos que seas tú guardándonos en esta noche nuestros sueños, nuestros pensamientos, Dios, y ayúdanos al día de mañana, Señor Jesús, levantarnos, amado Dios, queriendo y anhelando de nuevo tener lectura de tu palabra. Amén. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos. Chao. Chao, que Dios les bendiga. Que descanse. Mamá.